Muy buenas noches, mexicanas y mexicanos, patriotas. El día de hoy les traigo una nota muy importante, muy buena, de alto impacto que está sucediendo en nuestro país. Es una información muy importante que debemos de estar al pendiente de este tipo de notas, ya que benefician a todo el pueblo mexicano. El día de hoy pues se dio la firma para las reformas, el decreto para las reformas del sector energético, entre otras reformas que vienen más por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y aquí les voy a dejar el video. Esto es algo muy bueno, muy importante, muy interesante, ya que se les da cierto grado de retroceso para beneficio del pueblo de México en lo que es las reformas que hizo Enrique Peña Nieto en el sector energético, específicamente en la CFE, y también en el sector de Pemex, de los hidrocarburos, ya que todo eso no dejaban trabajar como debería de haber sido a la empresa del Estado, ya que esta reforma que habían hecho ellos era para evitar que fuera como una empresa del Estado mexicano, sino era una productora del Estado, pero ahora se le dio ahora como una empresa pública del Estado mexicano. Entonces, ahora sí se va a poder entrar, como quien dice, más a la austeridad republicana en lo que es la CFE y Pemex, y todo eso pues beneficia a todo el pueblo de México, y para poder tener las gasolinas, el diésel a un precio pues mejor. Sí va a ser un precio competitivo, pero es un precio mejor para el pueblo de México. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues no deben de estar por arriba de la inflación el costo de estos, ya sea en el sector eléctrico, en tu casa, en tu empresa, o en Pemex. Lo que se había dado es un retroceso para lo que se hizo en la reforma del 2013 y en la reforma de 1992 que hizo el pelón de Salinas de Gortari. Recuerden que Pemex él lo dividió en tres filiales, que eran como partir la empresa en tres partes de una manera muy astuta para obtener beneficios, como lo han hecho los modelos de neoliberales, que fue un rotundo fracaso su forma de gobierno. Todos los gobiernos neoliberales a nivel internacional, no nada más aquí en México, el modelo capitalista que no ha servido para el desarrollo de los pueblos en absoluto, nada más era para unos cuantos, y el capitalismo pues fue un fracaso también a nivel internacional. Y recordemos que esto pues proviene desde hace mucho más tiempo, desde la revolución industrial. Entonces, pues estas reformas, pues aparte de todo esto,
son 12 paquetes de reformas más 6 leyes secundarias o leyes secundarias, entre otras, que todo esto pues obviamente pues es para el beneficio de nuestro pueblo. Y recuerden que hubo algunas empresas que son como prácticamente las que se iban a encargar del desarrollo de nuevos yacimientos de pozos petroleros, pero no hicieron nada, se quedaron con las manos dobladas. Entonces el día de hoy la que tiene el caso de que hubiera algo, ellos tienen la preponderancia, en este caso la CFE, de levantar la mano y decir: yo voy a desarrollar este pozo petrolero y hacerlo. Esto pues es muy bueno, ya que con las reformas que habían hecho en el sector neoliberal no podían. Las que tenían esa preferencia o esa preponderancia eran el sector privado. De todos modos, aquí les dejo el video para los que estén interesados en este tema, que es muy importante. Y también se mencionaba ahora del día de hoy de la relación bilateral entre Estados Unidos y México, que se mencionaba, como se ha estado mencionando de una manera sensacionalista, de los aranceles. Pues decía la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que ella pues no le preocupaba mucho este tema de los aranceles, que no iba a llegar a tanto, y en caso de que sí se llegara a este tipo de situación, pues ya había un plan. Entonces pues lo han manejado de una manera muy sensacionalista, y esto es muy bueno. Recuerden que siempre hay que esperar a que las demás personas tomen una decisión para tú poder tomar una decisión mejor. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo es una gran estratega. Desde que tomó el cargo, pues yo creo que ha demostrado que es una gran estratega. Y también también le hacían la pregunta de las organizaciones civiles, que si iban a, que si, como si le preocupara que fueran a ser partidos. Bueno, pues en primer lugar, para que puedan convertirse en un partido, una asociación civil, pues tienen que cumplir una serie de requisitos. ¿Y cuál es? Pues el principal es que tengas pues por lo menos 3,000 personas, no 3,000 firmas, Fíjense bien lo que les estoy diciendo. No son 3,000 firmas, son 3,000 personas registradas en un partido. Y eso en los estados o en los municipios o en las localidades, por lo menos. Aparte de todo eso, esto tiene que ser, cuando se acerca una selección en el país, aparte de todo esto, tienen que cumplir, si llegaran a convertirse en un partido. Aparte de todo esto nada más es en un estado. Aparte de todo esto, para que puedan prevalecer como un partido, tienen que cumplir con una cierta cantidad de votos. Entonces, eso pues es una falacia. O sea, yo realmente dudo
que que pudieran desarrollar un partido, la oposición, lo que es el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, están moralmente derrotados, están en decadencia, prácticamente están a punto de desaparecer, y precisamente por sus políticas, precisamente porque el pueblo está con los ojos abiertos, tiene los oídos, y escucha muy bien todo lo que está sucediendo y ve todo lo que está sucediendo en nuestro país. El pueblo, está observando todo el día de hoy. No es como anteriormente, que se dejaban manipular por los medios de desinformación. El día de hoy el pueblo está muy informado en todo el país, inclusive en el extranjero. Entonces, todo esto va muy bien, va caminando excelente. Y también una de las cosas que van a ir que se van a desaparecer, pues es el INAI, la CNDH, entre otras. Recuerden que van 12 leyes secundarias en el sector energético, que fue lo que firmó el día de hoy la presidenta. Entonces va muy bien. Y también pues van a desaparecer pues los que eran organismos autónomos, que ni eran autónomos. También algo que en otra noticia muy aparte, que también fue nota, y también les voy a dejar el video, precisamente que mañosamente Norma Piña y el Poder Judicial de la Federación hicieron mucha maña. ¿Por qué? Porque están mandando, supuestamente tenían 3,000 candidatos, 3,000 personas que iban por parte del Poder Judicial de la Federación, y ahora resulta que mandaron de una forma muy mañosamente a personajes relacionados con Genaro García Luna. Para los que no sepan quién es Genaro García Luna, fue el superpolicía de Felipe Calderón Hinojosa, que el día de hoy se encuentra preso en una prisión de Nueva York. Entonces, nada más para que se imaginen la calidad, el índole de este tipo de personajes, pues obviamente corruptos. Y también pues entre ese listado aparece la hija, que no fue insaculada ni nada de esto, sino así en pase directo para ir a las elecciones, la hija de Olga Sánchez Cordero, y una fiscal que estuvo en el periodo de Felipe Calderón Hinojosa. Nada más para que chequen esta información que les dejo. Y también pues les vuelvo a repetir lo que pasó ayer, pues que Jorge Romero, siguen pues, o sea, de plano, les gusta exhibirse. Y está bien, porque el pueblo se da cuenta de qué carecen estos personajes. Y pues bueno, te dejo la nota, te dejo la información. Si te gustan mis videos, dale like, suscríbete, es totalmente gratuito. Y recuerda, larga vida al patriota mexicano, y muy buenas noches, y que Dios te bendiga. Y recuerda, larga vida a la patriota mexicana Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta, una presidenta excelente que ha hecho un gran trabajo y un gran desarrollo en nuestro país, que está haciendo un excelente trabajo.
apenas a 4 meses de su mandato. Hasta luego y que Dios te bendiga. Muy buenas noches, queridísimo patriota. Nos acompañan varios párrafos. Uno de ellos que dice que las empresas públicas, CFE y Pemex, dejan de ser empresas productivas del Estado y se convierten en empresas públicas del Estado. Parece algo menor, o parece que ya no van a ser productivas, ¿no? Van a ser más productivas todavía, van a ser más eficientes, más transparentes, van a tener la austeridad republicana como eje de su operación, pero la diferencia es que como en empresas productivas del Estado se regían como empresas privadas y se ponían en el mismo nivel que una empresa privada, como si fuera lo mismo en el mercado competir entre una empresa pública y una empresa privada. Al llamarles empresas públicas, recuperan su sentido público. Público quiere decir que es del pueblo de México. Y además quedó establecido en el 28 constitucional que ya no deben ser consideradas monopolios. Esto es muy importante porque se consideraba, por ejemplo, a CFE que podía ser monopolio si tenía más en la generación del mercado eléctrico, como si se pudiera comparar una empresa pública con una empresa privada. Eso ya es parte de la reforma constitucional. Pero ahora cambian las leyes secundarias. Es digamos una reversión de la reforma del 2013 de Peña Nieto, cuyo objetivo era privatizar. De hecho, es una reversión incluso de reformas a las leyes secundarias de 1992. Se recupera el sentido público de CFE y de Pemex como garantes de la provisión de energía para el pueblo de México y como garantes de la soberanía nacional. Se mantiene una parte de producción privada, pero se fortalecen las empresas públicas. Es algo muy importante, trascendente, histórico, estas leyes. Entonces nos las va a explicar la secretaria de Energía y después pasamos a sus preguntas, si les parece. Adelante. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Hoy presentamos, como informa la Presidenta, las leyes secundarias en materia energética que complementan las reformas constitucionales en áreas y sectores estratégicos. Estas reformas dan continuidad a los esfuerzos iniciados en la administración pasada, cuyo objetivo es recuperar la soberanía energética en beneficio del pueblo de México, bajo la convicción de que la energía es un insumo estratégico para el bienestar de la gente y el desarrollo del país y no una mercancía más. Y representan la reversión de reformas, de todas las reformas neoliberales que se implementaron desde 1992 en este sector y que tenían como objetivo la desaparición de las empresas públicas del Estado y la privatización sin control del sector energético. Estas reformas, podemos decir, este paquete de reformas secundarias, son la base que faltaba para garantizar un sector energético fuerte, confiable, sustentable, pero teniendo como centro la soberanía nacional y la justicia social. Este paquete de reformas, en este paquete de reformas legislativas se incluyen 6 leyes principales y la armonización de otras 5 más. Se expide la ley de la empresa pública del Estado Petróleos Mexicanos, la ley de la empresa pública del Estado Comisión Federal de Electricidad, la ley de planeación y transición energética, la ley del sector eléctrico, la ley del sector hidrocarburos y la ley de la Comisión Nacional de Energía. Se retoma la planeación desde el Estado. Gracias a estas modificaciones podremos contar nuevamente con instrumentos de planeación
seguros y vinculantes de mediano y de largo plazo para coordinar e impulsar y regular el desarrollo del sector y también la transición energética. Se expide la Ley de Planeación y Transición Energética como mecanismo rector, donde se reconoce la importancia del sector hidrocarburos en la transición y no solo la del sector eléctrico como ocurría anteriormente. Se simplifican los instrumentos y se fortalecen a su vez en términos de planeación, reduciéndose de 15 a 6, teniendo como base, por supuesto, el Plan Nacional de Desarrollo y sus objetivos fundamentales de bienestar de la población. Se establece la estrategia, el programa sectorial de energía, se retoma la conformación del balance nacional de energía, se hace el plan de transición energética, el plan de desarrollo del sector eléctrico y el plan de desarrollo del sector hidrocarburos. Y muy importante, se reconoce por primera vez el concepto de justicia energética para reducir las desigualdades en el acceso y en el uso de la energía, garantizando los recursos para la atención prioritaria de la población más vulnerable de nuestro país. Y se crea también el Sistema Nacional de Información Energética en la CENER y un Consejo de Planeación Energética como órgano supremo de coordinación. Como lo ha mencionado la presidenta, esta reforma evita la privatización que fomentó la reforma de 2013. Con estas reformas, lo más importante es que se devuelve Pemex y CFE al pueblo de México como empresas públicas. Dejan de ser empresas productivas, no así van a disminuir en términos de productividad y de eficiencia, simplemente dejan el concepto de privatizadas, de empresas privatizadas y se devuelve al pueblo de México como empresas públicas para beneficio de la nación, es decir, se evita la privatización. Se determina que las actividades que realicen estas dos empresas del pueblo de México nunca pueden ser consideradas monopólicas, como actividades monopólicas, pues cumplen la función social de proveer servicios públicos estratégicos para toda la población y todos los sectores. Esta reforma también, con esta reforma, desaparecen las subsidiarias, que eran empresas privadas dentro de las empresas de CFE y de Pemex. En el caso, por ejemplo, de Pemex se contaba con 3 empresas subsidiarias y casi 50 empresas filiales, donde Pemex tenía diferentes tipos de participación y donde el control de la empresa era prácticamente, era muy complicado de realizar. Y en el caso de CFE, desaparecen las 9 empresas subsidiarias que también se comportaban como empresas privadas independientes y las 4 filiales las 4 filiales que tenían. Esto quiere decir que con la reforma se permite volver a integrar a Pemex y a CFE horizontal y verticalmente, terminando con la absurda, estricta separación legal que les impuso la reforma de 2013 y que obstaculizaba su operación eficiente en favor de todos los mexicanos. Asimismo, se les da un régimen especial para el manejo de su presupuesto, su contabilidad y su deuda. Es decir, se facilita su operación y se fortalece el principio de austeridad dentro de las empresas con lineamientos y metas anuales específicas. En el caso de la ley del sector eléctrico, como mencioné, se reconoce por primera vez el concepto de justicia energética para reducir desigualdades en el acceso y uso de la energía. Se define se reconoce que la esencia de la CFE y de Pemex es cumplir con su responsabilidad social, pero también se garantiza la continuidad, accesibilidad, seguridad, confiabilidad, tanto del sistema eléctrico nacional como de la provisión de hidrocarburos y de gas natural. Se define, en el caso de la ley del sector eléctrico, se define el concepto de prevalencia
con el cual simplemente garantizamos que la propiedad y la generación de energía tenga prevalencia en términos del sector público. La prevalencia será para la CFE, la cual se garantiza desde la planeación, manteniendo al menos el 54% del promedio anual de la generación eléctrica. Y se establece el objetivo de brindar electricidad desde una perspectiva de derechos, evitando el lucro, por lo que se mantiene el compromiso de no incrementar las tarifas por encima de la inflación. Y también se definen las áreas de participación de la iniciativa privada y se reconoce su participación ordenada y transparente. En cuanto a la participación privada, se prevén 6 esquemas, 3 para consumo propio y 3 para generación de energía. Para consumo propio se determina la generación distribuida residencial y comercial, incrementando su capacidad, como lo hemos mencionado aquí, de 0.5 a 0.7 megawatts sin requerir permiso. El autoconsumo aislado, que permite instalar una capacidad ahora de entre 0.7 y 20 megawatts con un permiso expedito y sencillo, y un trámite sencillo. Y en cuanto a las 3 figuras para la generación eléctrica, se podrá realizar contratos de producción de largo plazo con entrega de energía a la CFE, con la posibilidad de que al final los activos de estas plantas pasen a la decisión. Se permitirá también la generación a través de inversión mixta, siempre manteniendo el 54% de participación de la CFE, compartiendo, eso sí, riesgos y beneficios. Y finalmente se mantiene la figura de generador eléctrico para venta y productos en el mercado eléctrico mayorista. Es importante resaltar aquí que es a Pemex, con lo que se disminuye su carga fiscal y se eleva su rentabilidad. Se rescata la industria petroquímica nacional, que también fue abandonada con la privatización, y se rescata la producción de fertilizantes gratuitos en beneficio del pueblo y los agricultores más vulnerables de nuestro país. Y se mejora también la trazabilidad de los hidrocarburos, haciendo obligatorio la entrega de información desde la entrada de los combustibles hasta su distribución en gasolineras. De asignación a Pemex, una figura que permite la asignación a Pemex para realizar contratos de desarrollo mixto, con la cual Pemex podrá complementar sus capacidades y financiamiento. Finalmente, con la extinción de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CNH, se distribuye de mejor manera las facultades, fortaleciendo la función de planeación, regulación, supervisión y conducción de la política energética en la CNER, y se crea la Comisión Nacional de Energía como un órgano desconcentrado de la CNER, con independencia técnica y operativa para cumplir funciones de ente regulador. Véngase para acá. Vente también. La infodemia también es importante. Sí, el loquito ahorita me duele toda la cabeza. Pues esta es la información. Saben que durante muchos años de mi vida me dediqué a no solo al estudio, sino a la defensa de la soberanía energética, desde quizá desde el 92, que vinieron las primeras reformas a la ley del servicio público de energía eléctrica. Después, en el año 99, cuando Zedillo quiso privatizar
la electricidad. Escribimos diversos artículos entonces con Víctor Rodríguez Padilla y un gran ingeniero nacionalista, reconocido nacional e internacionalmente, que ya falleció, el ingeniero Viqueira, Jacinto Viqueira. Después, en el periodo de 2000 a 2006, aunque era secretaria de Medio Ambiente con el presidente, entonces jefe de gobierno en la ciudad, que también desde la ciudad defendimos el sector eléctrico. En el 2008, con las Adelitas del Petróleo, que coordinamos aquel movimiento de brigadas de mujeres para defender la ofensiva privatizadora de Calderón. Después, en el 2013, que vino esta reforma tan regresiva de Peña, donde el objetivo era privatizar todo, que además ni siquiera funcionó. Era un sentido ideológico y ordenado desde el exterior. En aquella época hubo movilizaciones en la Cámara de Senadores primero, ya se había firmado el Pacto por México, donde pues todos los partidos políticos habían firmado la entrega, y entonces empezaba a formar Morena, todavía era una asociación civil. Fue la época en que al presidente López Obrador le dio el infarto justo, en aquel momento tocamos madera, y se organizó este movimiento afuera del Senado. Cuando se aprueba en el Senado, fuimos a la Cámara de Diputados, ahí recuerdo con el hoy diputado Carlos Castillo que caminando un grupo de porros que habían sido contratados nos apedrearon. Y después pues se consumó la reforma energética y no dio ningún resultado. Decían que ya no se iba a endeudar Pemex, lo endeudaron a más del doble. Decían que iba a aumentar la producción de petróleo, solo cayó la producción de petróleo. En la electricidad dijeron que gracias a eso iba a mejorar Comisión Federal de Electricidad, pero Comisión Federal de Electricidad dejó de producir electricidad hasta convertirse prácticamente en el 15% de todo el mercado eléctrico o de toda la generación, hasta que llegó en el 18 el presidente López Obrador. Se fortaleció Pemex, Comisión Federal de Electricidad, se buscó el cambio constitucional, no se logró en aquel entonces. Se hizo un cambio a la ley de energía eléctrica para establecer el 54%, se aprueba la ley y la Corte la echa para atrás prácticamente en todos sus incisos, hasta ahora que en el 2024 el pueblo de México toma la decisión de votar por no solo la presidencia, sino también por la mayoría calificada en el Congreso, Cámara de Diputados, senadores y en la mayoría de los congresos estatales. Viene esta reforma constitucional y ahora pues estas nuevas leyes que sustituyen por completo a las leyes de la reforma del 2003 y establecen un esquema de fortalecimiento de la empresa pública y al mismo tiempo deja participación privada, ordenada, transparente, sin los mecanismos de antes, cuyo objetivo era privatizar absolutamente todo. Eso va a permitir, además de la recuperación de la soberanía, del mejor funcionamiento de CFE y de Pemex y del reconocimiento de empresas públicas, es decir, del pueblo de México y de la nación, va a permitir cumplir con el Plan México, Nuevo Laredo con ferrocarril,
Eso va a permitir poder trasladar carga desde el centro del país, incluso desde el Golfo, hasta Canadá, en tren, sin necesidad de cambio de vías, sino que ya está ese puente. Entonces, es algo muy bueno, la verdad. Pero el tren de pasajeros tiene vías dedicadas, en algunos casos son 2 vías, en otros casos es una vía, se está haciendo el estudio de demanda para ello. Y como platicamos, vamos a terminar lo más pronto el México-Querétaro, el México-Pachuca, que se llama, es parte de Nuevo Laredo, y se licita este año, a ver si Jesús Esteban me pasa exactamente la licitación del que va a Guadalajara, que es ya parte del que va a Nogales, y se licita desde Coahuila hasta Nuevo Laredo. Esa parte, los otros 2 lo harían los ingenieros militares y estas otras 2 partes se licitaría para que pueda haber participación de constructores privados, aunque es un tren del Estado mexicano. Iniciaría ya en este y el próximo año, ¿verdad? Este año, en abril. En abril inicia las construcciones del México-Querétaro. Vamos a tardar 2 años, ese es el objetivo. En 2 años, en el 27, vamos a poder ya viajar México-Querétaro y México-Pachuca. Y los otros se licitan un poquito después de abril. La licitación sale, pero la asignación es más o menos a mediados de año, para que ya pueda iniciar sobre junio o julio la construcción de los otros 2 tramos. Última pregunta, rapidísimo. Y eso además sin contar que sigue el tren Maya. El tren Maya, claro. Todavía tienen que llegar trenes de pasajeros para su máximo potencial, como explicó aquí el general Águila el otro día. Inicia la construcción del tren de carga del Maya, que incluye su vía Puerto Progreso, y el interoceánico, que va una parte a Dos Bocas y la otra hasta Guatemala. Entonces, ahí va a regresar de manera muy importante la construcción con la empresa Altán, que viene desde el gobierno del presidente López Obrador. Entonces, va a avanzar. Además, el Internet también es reconocido hoy en la Constitución, es parte de las reformas que se presentaron. Entonces, también, si quieren, el próximo miércoles que hablemos de CFE, metemos esta parte de Internet para todos, que es muy importante. Y ahí va a participar también la Agencia de Transformación Digital en este proceso. CFE ayer me lo presentaron, el proyecto de justicia energética, que tiene que ver, pues obviamente, con que no haya aumento de tarifas en términos reales, tiene que ver con la electrificación. No sé si quieren platicar nada. No son los 3,000 famosos de los que se había hablado, son bastantes menos. Entonces hoy al rato me van a informar bien qué fue lo que envió la Corte. Hay personajes ahí muy polémicos que fueron enviados por la Corte, y por lo que entiendo, pues ya casi enviaron ya los nombres de los que van a participar sin necesidad de la selección que pedía el tribunal. Entonces, habría que ver y sí preguntarle a la Corte qué pasó desde los 3,000 que publicaron a los que enviaron, porque supuestamente se había suspendido el trabajo de esa comisión, ¿no? Incluso el senador Gerardo Fernández Noroña acusaba que hay personas allegadas y que lo está impulsando la presidenta de la Corte, que son personas allegadas a García Luna. Sí. Entonces, por eso digo que primero hay que informarnos bien, como siempre, y después, pues que la Corte explique, o la comisión, aunque ya renunciaron, cuando en realidad ya no tenían trabajo, pero que eso están obligados a la información pública
de cómo fue que pasaron de 3,000 al número de nombres que enviaron. No que ya no estaban trabajando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para que enviaran estos nombres, ¿no? Y bueno, ya lo que decida ahí el Senado. Pero bueno, vamos a ver el día de hoy toda la información y explicación a la Corte. Gracias, Presidenta. Por último, preguntarle, ayer nos informaba la Secretaría de Gobernación que los centros de atención para los documentados, nuestros connacionales que están en Estados Unidos, están vacíos. Saber si realmente sigue así, cuál podría ser el motivo, porque realmente pues nos hablaba usted de los más de 4,000 connacionales que fueron repatriados. Bueno, también si nos puede detallar si son realmente mexicanos todos o si hay provenientes de otros países, pero saber por qué no están parte de estos 4,000 en los centros de atención, si ha habido pues alguna necesidad que ellos han manifestado, saber un poquito más al respecto. Gracias, Presidenta. Si quieren al rato les pasamos el número de personas que han llegado a los, ahí lo tienes, los números de personas que han llegado a los